Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Época para no olvidar. Quisiéramos olvidar este 2020, quisiéramos olvidar el COVID-19, quisiéramos olvidar tanto titular, tanta noticia cada día, que tantos contagiados, que tantos muertos, que vacuna sí, que vacuna no. Pero olvidar esto no se va a poder. Esto pasará a la historia, este año pasará a la historia como cuando ha habido otra pandemia, como cuando ha habido una guerra. Esto ha sido terrible para el planeta, para la humanidad, y por eso quedará para la historia. Tristemente, muchas veces las cosas negativas y malas a veces quedan más presentes que las cosas buenas. Y esto del COVID quedará para contárselos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y en un futuro la gente dirá: uy, el año 2020, la gente tenía que usar tapabocas, la gente se moría, cerraron los cines, las discotecas, las calles eran solas. Pero bueno, nos tocó vivir esto. A usted que está oyendo esto y a mí, nos tocó afrontar esta situación, nos tocó afrontar este tiempo, nos tocó cuidarnos, cuidar a los demás. Es una época de mucha reflexión, de muchas cosas negativas, pero a la vez de muchas positivas para aprender, ¿no? Para valorar. Y esta época también en este momento sigue siendo una gran incógnita. ¿Qué va a pasar? ¿Esto cuándo se va a acabar? Últimamente en las noticias hemos visto, ¿no?, que Rusia tiene la vacuna, que Estados Unidos tiene la vacuna, que no sé quién ya tiene vacuna, que el laboratorio, que Oxford, que bueno, en fin, cantidad de noticias empiezan a bombardear, que ya la vacuna la están probando, que la están desarrollando un poco más, que para septiembre podría estar, que para fin de año, en fin. Entonces como que todo el mundo está a la expectativa, ¿no? Todo el mundo, ya lo del COVID es una realidad, ya todo el mundo habla hoy es ¿hasta cuándo va a durar esto? Por ejemplo, aquí desde donde grabo esto en Colombia, en Bogotá, uno se ve con las personas y lo típico es: este año ya se fue así, este 2020 ya se acaba así. Y otros dicen: no solo este 2020, parte del 2021. Otros hablan de otros 6 meses en el 2021, porque claro, a pesar de que la vacuna salga ahorita, en septiembre, en octubre, pues de aquí a que toda la humanidad esté vacunada, y todo eso es un proceso eterno, difícil. Esto genera un costo, mucha gente no va a pagar una vacuna, en fin, y el COVID no se va a ir. Por más de que exista la vacuna, no es que el COVID desaparezca, el COVID vino para quedarse miles de años. Y si ahora usted no se vacuna, el día de mañana le puede dar COVID. Desde que empecé a hacer estos podcasts, que fue a finales de febrero, he invitado a un amigo mío a hablar bastante de este tema, y es Daniel Daza. Pero él es astrólogo y ha dicho cosas sorprendentes en los podcasts en los que ha participado realmente. Ustedes pueden oírlo, ahí están, hay muchos podcasts acerca del COVID desde la astrología, ¿no? ¿Qué iba a pasar en el mes de abril, en el mes de mayo? Pero ahora he querido invitarlo a este podcast para que él, desde la astrología, que usted decide si creer o no, pero igual vale la pena oír qué va a pasar con este COVID en esta recta final de este 2020, en este segundo semestre del 2020. ¿Qué va a pasar con este virus? Y ahora, ¿qué va a pasar con la vacuna? ¿Qué ve la astrología? ¿Qué ve la carta astral con el planeta? ¿Esto va a empeorar? ¿Va a mejorar? ¿Hay una luz? Claro. Esto es para el que cree en la astrología. Muchos se practican una carta astral, muchos creen en la astrología, y por eso les traigo este podcast. Usted decide si creer o no. Obviamente, después de todo esto alguien dirá que la astrología no acertaba nada en esto, en fin. Pero o puede usted decir: oiga, la astrología como que sí acertaba las cosas. Entonces, en este podcast mi invitado es Daniel Daza, para abordar lo que será este segundo tiempo, este segundo semestre referente al COVID-19 y a lo que muchos esperamos, la vacuna. Repito, desde el punto de vista de un astrólogo. Daniel Daza, bienvenido a mi podcast. Vienen muchos días oscuros. Eso es lo que dice la ciencia. Y vienen unas semanas no, meses cruciales.
Meses que son fundamentales no solamente para Colombia, no solamente para América, sino para todo el mundo. Porque aun cuando ya en Medio Oriente está pasando toda la crisis, entre comillas, pueden haber rebrotes y esto puede volver otra vez a encender las alarmas. Y puede pasar y pueden volver otra vez a encerrar a toda la humanidad como ha sucedido los meses anteriores. Se decía que 1 de 2 personas estaba encerrado en su casa a nivel mundial. Casi o más de la mitad de la población que existe en este planeta Tierra estaba en cuarentena, estaba encerrado. Pero astralmente, que es en lo que yo me he especializado desde hace muchísimos años, más de 15 años estudiando astrología, he estudiado a lo largo muchas pandemias que ha existido en el transcurso del tiempo de la humanidad. Y esta no está lejos, con algunas configuraciones planetarias, de lo que pasó en otras anteriores. Y tiene muchas similitudes. Las pandemias las va a regir Neptuno. Y Neptuno da la vuelta alrededor del zodiaco cada 165 años. Y cada vez que Neptuno está en Piscis, se genera una pandemia o un desastre natural que toca al mundo. En estos momentos, sí, tenemos a Neptuno en Piscis. Y no sería mal vaticinar una próxima pandemia, aproximadamente en 167 años. Pero las profecías las dejaremos quizás para otro podcast, Dani. Y todos los que nos están escuchando, me parece fundamental que entiendan cuáles son esos ciclos, porque todo en la vida se ha venido calculando por medio de los ciclos astrales. Y el astrólogo lo que hace es saber qué fue lo que pasó, montar la carta astral de ese suceso importante del pasado, para saber si sucesos importantes van a ocurrir más adelante. Es como en la medicina. Entre prueba y error se saca un resultado. Quiero hablar acerca de la pandemia porque estos meses a partir de agosto van a ser cruciales. Y claro, vamos a estar un poco más libres en el sentido de que la norma, el gobierno, la política va a comprender que el ser humano no puede estar encerrado. Entonces van a hallar mecanismos para podernos soltar a unos cuantos o a ciertas poblaciones. Pero lo que viene es muy complicado. Si usted me pregunta cuánto exactamente va a durar esta pandemia, se lo voy a decir si se queda hasta el final de este podcast, porque quiero comenzar con lo siguiente. Estamos a puertas de la entrada de la era de Acuario. Y muy curiosamente usted ha escuchado este tema porque la era de Acuario o las eras se dan cada 2500 años. Hace 2000 años aproximadamente estaban cambiando de era de Aries a Piscis. 2000 años después estamos cambiando de la era de Piscis a la era de Acuario. Esto no es algo astrológico. Estos son temas astronómicos porque se le conoce como la precesión de los equinoccios. Pero para entrar en detalle, cada 2000 años cambia la raza en la humanidad, cambia la conciencia y estamos entrando a una nueva era, a una nueva conciencia, que es la de Acuario. Y quienes sepan de astrología saben que Acuario va a regir todo lo relacionado con las tecnologías. Partiendo de allí, pues estamos entrando a algo que la humanidad nunca antes había visto y tenemos que prepararnos porque tiene mucho sentido entender que las guerras ahora no son a bala o a bombas. Las guerras ahora van a ser biológicas. Las guerras ahora tienen que ser con tecnología. ¿Quién llega primero a conquistar otros planetas, partes del universo? Ahora se van a dividir los cielos. Pero tratando el tema de la era de Acuario, que tiene mucho que ver con el tema de la pandemia, nos encierran porque Saturno estaba
ingresando a Acuario por primera vez. Saturno va a regir todo lo relacionado con el encierro, porque es aquel dios que lo van a encerrar en el Tártaro. Ese dios era el mismo Saturno, o Cronos, ahí viene la palabra cronología, que significa tiempo. Pero los antiguos entendieron que el tiempo no podía estar encerrado, porque entonces el tiempo no corría, y todos se volvían inmortales. Nadie era viejo, nadie era joven. Por eso deciden entonces los dioses olímpicos sacar a Saturno de la cueva del encierro y lo van a mandar a reinar a otro lado. Saturno en ese encierro o ese lugar de castigo se le llamaba el Cáucaso, un lugar oscuro de castigo, entendiendo que el tiempo no podía estar encerrado. O sea que de ahí nosotros entendemos que Saturno es el encierro. Y miren ustedes, a mediados de unos meses atrás, Saturno por primera vez ingresa a Acuario, y Acuario es el signo de la humanidad. A la humanidad la habían encerrado. Pero Saturno ya está saliendo de Acuario y vuelve o retrograda, que es un camino que hacen los planetas, al signo de Capricornio. Y les voy a decir algo. Saturno vuelve otra vez a Acuario a mediados de diciembre del 2020. Tengan mucho cuidado, porque lo que nosotros pensábamos, por lo que ya estábamos pasando, creo que hasta ahora estamos como en el ojo del huracán, que se ve como si ya el huracán hubiera pasado, pero en realidad estamos en el centro. ¿Por qué hablo de huracanes o por qué hago referencia metafóricas a huracán? Porque Urano va a regir Acuario y Urano rige los huracanes. Esto es para que ustedes solamente comprendan que a mediados de diciembre del 2020, Saturno, que es el encierro, vuelve a ingresar a Acuario, que es la humanidad, y se queda allí por los próximos 2 años y medio. ¿Esto qué quiere decir? Que la pandemia en realidad la vamos a ver durante los próximos 29 meses. ¿Por qué 29 meses? Porque en astrología numerología o en la numerología astral que llaman, el número 29 o el número 30, que es lo que va a durar la próxima pandemia, pero en meses, van a ser los ciclos de Saturno, porque los ciclos de Saturno son cada 29 o 30 años. Claro, la pandemia no va a durar 30 años, pero sí va a durar 29 meses. Hablando con respecto al tema de la vacuna, esta vacuna va a tener muchísimos inconvenientes y va a tener muchos inconvenientes políticos. Esto tiene que desatar una guerra fundamental o la división de nuevo. ¿Por qué la división? Porque los políticos o las más grandes familias que manejan este mundo tienen que encontrar su libreto o hacer valer el destino que están viviendo, controlando la humanidad, para que los seres humanos despierten conciencia. Y ese despertar de conciencia es una humanidad que no está gobernada solamente por una persona, sino está gobernada por un sindicato, por un grupo de personas, por un gabinete que esté prestado a la humanidad. Esto se sincroniza muy bien con la entrada de Acuario, porque la entrada de Acuario es eso, el 11º signo del zodiaco, y un 11º o un nuevo mandamiento os doy, pues son 10, pero Jesús da el 11º mandamiento, y un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. En conclusión, teníamos que pasar y tenemos que pasar por una guerra, si se puede llamar mundial, que va a ser diferente porque va a ser en temas tecnológicos, en donde la humanidad tiene que despertar conciencia. Nosotros los seres tenemos que despertar conciencia para tumbar políticamente a todos los que nos han gobernado de una era anterior, porque tenemos que darles a entender que estamos entrando a una actualización, y esa actualización es de los seres humanos, dejando claras las fechas que tenemos astralmente para saber qué es lo que viene de aquí en adelante y qué es lo que va a pasar con la vacuna. Hasta el 2026 veremos cómo ya por lo menos más de la mitad de la población va a poder soportar
este virus que tenemos, que es el COVID-19. Oigan, un abrazo muy grande y espero que tengamos mucha fuerza para lo que viene. No me catalogo por ser un astrólogo pesimista, pero sí es importante entender que estos ciclos astrales son perfectos y que tenemos que tomarnos esto en serio. Un abrazo muy grande y recuerden que me pueden seguir en @DanielDazaTV. Ahí estoy en todas las redes sociales, hasta en Instagram. Síganme ahí que estoy colgando mucha información sobre estos temas. Un abrazo. Chao, Dani. Chao a todos. Gracias a usted, Dani Daza, por pasar por mi podcast, por aceptar mi invitación. Ha participado en varios, abordando temas desde el punto de vista de la astrología. Aquí, abordando el tema del COVID-19, abordando el tema de la vacuna. ¿Qué va a pasar en este 2020? Repito, usted puede que no crea en la astrología ni nada, pero bueno, vale la pena escuchar esta información. Puede que usted sí crea en la astrología y al final diga no, pero Daniel Daza no dijo cosas tan puntuales, o al final sí. No lo sabemos. Quería invitar a un astrólogo para abordar este tema. ¿Qué va a pasar en el resto del 2020 con esta situación que estamos viviendo? Que es muy difícil. Yo, a usted que está oyendo este podcast, de verdad, le mando un abrazo muy fuerte. A usted, a su mujer, a su marido, a sus hijos, a su familia. Porque en esta época lo que sí es cierto, independiente si esto va a empeorar, va a mejorar, viene la vacuna en un mes, en 2 meses, en 3 meses, viene una guerra tecnológica. Lo que sí hay que tener es mucha fuerza. Mucho diálogo con nuestros seres queridos, apoyarnos con nuestros amigos, no olvidarnos de esa persona que queremos y que nos quiere, porque también es una época de distanciarse mucho de los amigos, que hasta uno dice, estoy perdiendo a mis amigos. No nos olvidemos de eso, de lo real. Ya esperemos a ver qué pasa con este COVID, pero pégale una llamadita a esa persona que usted quiere, salúdelo, pregúntele cómo está su familia. En esta época una llamada de un ser querido, de un amigo vale oro. No un mensajito en WhatsApp, eso lo manda todo el mundo. No, plin, ¿cómo estás? No, llámelo. Cuéntele cómo está, qué ha pasado, pregúntele por su familia. De verdad, una llamada, ya que no se puede, un abrazo en esta época, vale mucho. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.